¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Correcto. Los niños, niñas o adolescentes que sean calificados con un grado de discapacidad por el Ministerio de Salud Pública son beneficiarios de la pensión de alimentos de por vida. Ellos no tienen un limitante, esto es hasta los 21 años o que estén estudiando. Realmente ellos son beneficiarios. Buenas noches con todos, soy Yajaira Andrade. Estamos en Ley para Todos, transmitidos por OnTV. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Alex Izquierdo. Él es experto en Derecho Procesal, Derecho Laboral, Derecho de Familia. Además, tuvo experiencia de ser juez de familia y por ese motivo hoy día nos estará hablando sobre un tema muy importante como es el tema de las pensiones alimenticias. Alex, ¿cómo estás? Jaira, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Qué gusto poder acompañarte en esta tarde. Muchísimas gracias, Alex. Empecemos con lo primero. ¿Quién tiene derecho a recibir pensión alimenticia? La pensión alimenticia está asignada justamente conforme nuestra normativa ecuatoriana. Esto es el Código de la Niñez y Adolescencia. Es otorgada hacia los niños, niñas y adolescentes. Los niños y niñas son catalogados conforme a nuestra normativa desde 0 años hasta los 12 años. Y a partir de los 12 años estamos hablando ya de adolescentes, quienes también tienen derecho a esos alimentos hasta los 18 años, que podrían extenderse hasta los 21 años, siempre y cuando ellos se encuentren estudiando y sea debidamente acreditado ante un juez esa condición. ¿Cómo acredito que una persona mayor de 18 años hasta los 21 años se encuentra estudiando? Porque yo, de la información que tú nos estás proporcionando, entiendo que si una persona tiene 19 años y no se encuentra estudiando, no tendría derecho. ¿Es así o no? Justamente, el hecho es que para poder acceder a un beneficio, en este caso es mayor de edad, eh, debe de acreditarse que no tiene una fuente de ingresos y que su tiempo está dedicándose a su capacitación o conocimiento de algún tipo de profesión o tecnología. Y justamente por esa necesidad que él debería de tener para poder cubrir sus estudios, necesita todavía mantener de una pensión de alimentos que en este caso el padre le podría otorgar o la madre, dependiendo de la situación en que podríamos determinar la obligación del alimentante, ¿no? Listo. Ahí surge otra pregunta. ¿El juez en base a qué determina el monto de una pensión alimenticia? La pensión de alimentos justamente se determina conforme una tabla de pensión de alimentos que es otorgado por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Esto está regulado conforme nuestro Código de Niñez. Cada año esta tabla es sujeta de una variación en la cual, conforme el salario básico unificado que se regula cada año en el Ecuador, se establecen parámetros mínimos para otorgar la pensión de alimentos. Esta tabla tiene ciertos parámetros en donde se consideran el número de hijos, la edad de los hijos y el ingreso que el alimentante percibe, evidentemente si se encuentra o en relación de dependencia o si es que es una persona independiente que genera sus ingresos mediante un registro único de contribuyentes. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Correcto. Los niños, niñas o adolescentes que sean calificados con un grado de discapacidad
por el Ministerio de Salud Pública, son beneficiarios de la pensión de alimentos de por vida. Ellos no tienen un limitante, esto es hasta los 21 años o que estén estudiando. Realmente ellos son beneficiarios de esa pensión hasta, evidentemente, su fallecimiento, ¿no? Ya, ok, eso también, Salvo, bueno, evidentemente, sí, perdóname, salvo justamente que el alimentante fallezca, dado por el tema de la edad del padre, ¿no? o se pierda la discapacidad también, o se deje de tener Eh, la discapacidad, claro, evidentemente si es que pierde esa condición. que es muy difícil, ¿no? Pero Así es, así establece la la norma, ley, ajá. así es. Eh, a ver, ahí también me surge otra pregunta. ¿Qué pasa si una persona está sin trabajo? ¿Qué es lo que sucede si el padre está sin trabajo, no recibe ingresos? Y obviamente los niños tienen sus necesidades. ¿Qué puedo hacer yo? A ver, aquí tenemos una situación compleja. Evidentemente, a veces los padres pierden el trabajo y están establecidos ya mediante una acción judicial, una pensión de alimentos llamada a cumplirse mes a mes hasta los 5 días del mes inicial. Si es que pierde el trabajo y la pensión supera o su ingreso inicialmente era superior a un salario básico unificado, el padre puede solicitar un incidente de rebaja para que esa pensión sea recalculada y se lo considere sobre un salario básico unificado. Si no tiene trabajo, el juez es obligado a fijar la pensión porque es un derecho de los niños, niñas y adolescentes y tendrá que fijarse sobre un salario básico unificado realmente. No significa que si es que realmente no tiene esos ingresos, la madre podrá solicitar que se le incorpore a obligados subsidiarios para que puedan responder en este caso por la pensión de alimentos. Pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos o personas que podrían asumir la obligación para la cancelación de esta pensión de alimentos hacia los hijos, ¿no? Listo, esa también es una información súper importante, que existen los obligados subsidiarios, como nos acaba de manifestar Alex, que son los abuelos, los tíos, y bueno, ahí se determinará quién tendrá las condiciones necesarias para cumplir con esto. Ahora, ¿qué pasa si es que no se pagan las pensiones alimenticias? ¿Puedo llegar a un acuerdo? A ver, en el caso del impago de las pensiones, evidentemente te voy a hablar un poquito de cómo funciona el procedimiento. En este caso debemos de tener una o más pensiones impagas para que la madre solicite al juez una liquidación de pensiones y se determine justamente mediante el proceso judicial que se encuentra impaga las pensiones de alimentos para llamar a una audiencia que se llama a una audiencia de medidas cautelares que se le va a imponer al padre o audiencia de apremio, más conocida en ese sentido. Y en esa audiencia justamente el padre deberá de comparecer y justificar el por qué no ha podido cancelar la pensión de alimentos, a ver si es que mediante el proceso judicial se puede llegar a un acuerdo de pago, evidentemente establecido por el alimentante, porque él, al momento en que justifica, el juez está llamado a tutelar también el derecho, los derechos constitucionales del padre, para poder seguir generando ingresos y poder cancelar esa pensión. Pero evidentemente, si es que el padre es una persona que no ha cumplido con su obligación por no querer, no por no poder, en esta audiencia, si no se justifica la razón, el juez implementará esta medida de cautelar, como es el apremio, por el incumplimiento en el pago de estas pensiones, ¿no? Listo. Ahí también me surge también otra pregunta. Por ejemplo, no tenemos ningún proceso judicial y ahora tenemos los divorcios por notaría. Y obviamente Correcto. ahí tú tienes el tema antes de divorciarte tienes que hacer el arreglo a través de un centro de mediación sobre las pensiones, tenencia, visitas. Ahora, yo puedo acordar, obviamente por mutuo acuerdo, con mi ex esposo o cónyuge, ¿puedo acordar un valor menor al de las pensiones? O sea, al de la tabla mínima de pensiones. Eh, realmente el notario en estos casos
o el centro de mediación o el mediador que esté encargado de llevar a cabo esta petición está obligado a cumplir la tabla alimenticia mínima. Ellos no pueden permitir que la pensión de alimentos no sea la mínima obligada por ley para ser cancelada hacia los niños. Evidentemente, en caso de que eso suceda, la madre podría requerir mediante una acción de incidente de aumento que se regule la pensión de forma debida, pero realmente no debería de suceder esos casos porque estas personas están obligadas a respetar la tabla de alimentos mínima. Listo, muchísimas gracias, Alex. Creo que nos has despejado muchísimas inquietudes. Te he hecho preguntas en base a lo que a veces la ciudadanía se pregunta, tiene inquietudes en temas jurídicos. Esto es Ley para Todos, transmitido por ONTV. Muchísimas gracias, Alex. Te estaremos invitando en otras ocasiones. Gracias, Yajaira. Qué gusto haber compartido contigo. Te agradezco tu tiempo. Buenas noches.